Quiero invitar ya a que usted pueda considerar su Biblia en el capítulo 16 del primer libro, Génesis, versículo 13. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la hermosa palabra del Señor y les saludo a todos ustedes, hermanos, y también a los que nos visitan. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vive, hermano. Ya yo prácticamente me he hecho ya el lambayecano, gloria a Dios. Ya me he casado con una lambayecana y Dios me va a dar ya 4 hijos en la tierra de mi aflicción. Imagínense, hermano. Aleluya. Digo en la tierra de mi aflicción porque, bueno, la mayoría de ustedes harán todo lo que tuve que pasar. Aleluya. ¿Y por qué motivo estoy aquí, verdad? Amén. Después de perder mi primera familia, Dios me dio la bendición de volverme a casar. Aleluya. Después de haber quedado viudo, casi 5 años viudo, me volví a casar, me volví a enamorar. Justo ayer, 31 de julio, es una fecha muy especial para mí porque me volví a enamorar. Hace 9 años atrás, en una confraternidad de jóvenes, donde visitó nuestro pastor, el pastor, se me fue el nombre del siervo, que cantaba coros, ya se fue a la presencia del Señor, Chumpitaz. El pastor Chumpitaz llegó a ese colegio, un coliseo, y se derramó la gloria de Dios y ahí nos flechó también. El Señor, amén, nos regaló una noche muy bonita en su presencia y nos flechó a mí y a mi esposa, porque ella había pasado al altar y yo estaba en el altar ministrando, y ambos así en simultáneo abrimos los ojos. Yo estaba orando por los hermanos y ella estaba en el altar. Ambos abrimos nuestros ojos y nos chocamos las miradas. Y nos chocamos las miradas y entró el flechazo. ¿No? Qué bonito es cuando las cosas las dirige el Señor y todo sucede en su tiempo y en su santa y perfecta voluntad, y también en ambientes así espirituales. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Qué bonito cuando la juventud se enamora en ambiente espiritual, buscando el rostro del Señor. Aleluya. Y ahí nació todo. Ahí nació todo, hermano, pero un tiempo de mucha búsqueda del Señor en oración. Aleluya, buscando su rostro, buscando su presencia. Cristo vive, hermano. Y ya hemos cumplido el 27 de julio, como que todo ha pasado en julio, hermano. Amén. Mi matrimonio es bien patriota, alabado sea el Señor. El 26 de julio nos casamos en el año 2019. Hemos cumplido 6 años de casado y me viene el 4.º, hermano. Amén. Me viene el 4.º hijo, alabado sea Dios. Primero Abigail, 5 años, el segundo Efraín, 3 años, la tercera Yael, 1 año, y ya viene el 4.º, hermano, el varoncito. Gloria a Dios. Alguien me ha dicho, no ha perdido tiempo. Amén. Aleluya. Yo sé lo que es perder a una hija que tanto uno anhela, ¿verdad? Por lo tanto, valoro a cada hijo que el Señor me está dando. Y yo y mi esposa estamos muy felices, gloria a Dios, por la familia que nos ha dado. Aleluya, estamos muy contentos y sobre todo sirviendo al Señor, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y en las brisas, pues, estamos inspirando también inclusive a que los hijos vengan, hermano. Fíjese que ahí están aumentando de 2 en 2 y hasta de 3 en 3. Hay un hermano que ha dado trillizos. Otra hermana ha dado mellizos, gemelos, perdón. Imagínense, hermano. Amén. Somos bastante fructíferos por allá. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, hermano.
Aleluya. Y estamos contentos, hermanos, de verdad, sirviendo al Señor con mucho gozo. Ya tiene el pasaje, ¿verdad? Entonces voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Berot. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, estamos muy contentos de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por este enorme privilegio de ser el portador de tu palabra. Te suplico, por tanto, me asistas, me ayudes para poder expresar tu palabra y toda esta meditación bajo la unción de tu Espíritu Santo. Por favor, inspírame, guíame por amor de tu nombre, y que tu gracia esté sobre mi vida en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Con un amén fuerte se puede sentar, hermano. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya, el Dios que me ve. Amén. Creo que no hay mejor título que podríamos poner al mensaje en esta noche. Alabanza al Señor. Pero tendríamos que ver primero el contexto, en cómo, cuándo, en qué momento, aleluya, en qué contexto sucedieron todas estas cosas. Aquí vemos a una mujer llamada Agar, que ella, como dice acá el escritor de este libro, alabanza al Señor, ella ve a Dios y conversa con Dios. Y después de su conversación con Dios o su experiencia con Dios, ella decide llamar a Dios de otra manera. Dice ahí, ¿no? Entonces llamó el nombre de Jehová, porque Jehová, ella lo conocía como Jehová. Ella lo conocía como, aleluya, como ya desde pequeña, aleluya, lo enseñaron sus padres. Amén. Y como también todo el pueblo de Israel lo conocía, Jehová, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Pero ella, a raíz de esta experiencia, dice que después de hablar con Dios, dice, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Ella decide llamarle a Dios de otra manera, de acuerdo a su experiencia y por la necesidad que estaba atravesando. Ella decide llamarle a Dios, al Dios que ella conocía. Y al Dios que conocía su nombre, ella decide llamarle de la manera que ella en su necesidad ha tenido su experiencia. Porque depende de la experiencia, según la necesidad que tenemos de Dios, es que nosotros también nombraremos a Dios. Si yo le digo a usted aquí, para usted, ¿quién es Dios? Y usted le va a decir que para usted Dios es, amén, no sé, tal vez es mi sanador, porque en su necesidad lo sanó. ¿Cuánto dice amén, hermano? Usted dirá, para mí Dios es mi proveedor, porque en su necesidad le proveyó. ¿Cuánto dice amén, hermano? Pero para Agar, Jehová, aleluya, era para ella el viviente que le veía, el viviente que le observaba. Cristo vive. Y ahí hay mucha teología en lo que ella está expresando. Ahí hay mucha definición en lo que está diciendo. Esta mujer, aunque tal vez ella ni siquiera se imaginaba de que lo que estaba hablando era bastante teología, pero era justamente la teología de su experiencia, de su contacto con Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? De su encuentro con Dios. De ahí nace la teología que ella ignoraba, pero que en lo profundo eso es lo que ella sentía y lo que había experimentado. Valga la redundancia. Puede darle palma al nombre del Señor, hermano. Pero como dije, hay que ir al contexto. ¿Qué había pasado? Hubo un problema familiar, un problema bastante engorroso, bastante complicado,
Porque no sé, hermano, por qué el ser humano tiene una tendencia a enredarse, hermano, en la vida. ¿Cuánto dice amén, hermano? Tenemos una tendencia a hacernos tantos problemas. ¿Cuánto dice amén? Y a veces por la necesidad, por la apuranza, gloria a Dios, de las cosas, resulta que Abraham y Sara eran esposos, se amaban, bendito sea el nombre del Señor. Y Sara quería tener hijos, pero pasaron los años, muchos años por cierto, ambos ya eran demasiado ancianos y no tenían hijos. Entonces Sara, angustiada, afligida y necesitada de, aleluya, de una prole, entonces ella dice a su esposo Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero darte hijos, pero yo no puedo. Pero acá tengo a mi criada, mi esclava, Agar. Entonces llégate a ella y que por medio de ella yo te puedo dar hijos. Y Abraham, bien obediente, ¿no? Bien obediente, Abraham dice: amén, amén. Poder en la sangre de Jesús. Entonces Abraham obediente va y se llega a Agar. Entonces Agar queda encinta, está embarazada ahora la criada. Entonces yo le digo, el hombre tiende a meterse en problemas porque así no iba a ser. Dios ya había prometido a Sara y a Abraham que él les iba a dar una descendencia y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Sin embargo, Sara se apresura. ¿Por qué tendemos a apresurarnos, hermano? Bendito sea Dios. Queremos apresurarnos, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, dice el Señor. Pero a veces nos apuramos, queremos exigir que las cosas pasen ya. Pero si Dios me ha dicho tal vez, y ahí resulta el tal vez, poder en Jesús. Dios me ha prometido que voy a tener hijos, dijo Sara, pero tal vez, el tal vez, hermano, el tal vez no debe participar en las promesas de Dios. No es que tal vez lo que Dios ha dicho así lo hace, mi hermano. No es que tal vez no era por medio de mí, dijo Sara, sino por mi criada. El tal vez no tiene lugar en las promesas de Dios. El tal vez es humano. El tal vez es del hombre, no es de Dios. Dios es bastante claro en su palabra. Cuando Él dice algo, lo dice bien claro. Y Él dijo: te voy a dar hijos, Sara. Alabanza al Señor. Te voy a dar hijos, Sara. Te voy a dar descendencia, Abraham. Y está claro. No, pero ya me voy a morir. No sé, pues no sé cómo será el asunto que Dios ha dicho, y así será. ¿Es así o no es así, hermano? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará. Dile al que está a tu lado: lo que ha dicho el Señor lo hará. Entonces Sara dice: llégate a Agar, y el otro obediente dice: amén. Bien obediente Abraham. Y se llega a Agar. Agar queda encinta, y ahora Agar, embarazada, empieza a despreciar a su ama, a su señora, a Sara, ¿no? La empieza a despreciar porque ahora ella está encinta, ella puede tener hijos, y ahora la desprecia a Sara. Ahora la desprecia, que ella es una infructuosa, que ella no puede tener hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora ella capta la atención de Abraham, porque ella es la embarazada. Ella es la del ay, Abraham, ¿no? Y Abraham corre a Agar, corre a atenderla. Abraham quiere vomitar, y Abraham está atendiendo a Agar y se olvida de Sara. Entonces Sara dice: ¿qué pasó? Esto yo no he querido.
sea que este me está quitando el marido. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso le digo, ¿por qué el ser humano tiende a complicarse la vida, hermano? Se complica la vida. Entonces, así de esa manera aflige, o más bien la desprecia a Sara, y Sara se enoja. Y viene y le dice a Abraham: Abraham, siéntate un momento, quiero hablar contigo. Mira, me he equivocado. Porque yo te di a mi criada Agar para que por medio de ella podamos tener hijos, pero ahora ella me desprecia. Ya no la soporto. Me desprecia. Me mira con humillación. Me mira como algo muy bajo, como que yo no tengo derecho aquí. Hasta he perdido la atención tuya, tú corres para allá. Si Agar no puede coger eso, que Agar no puede, que tenga cuidado que se resbale, que se vaya a caer. Amén. Que todo es Agar. Ahora yo ¿dónde estoy? Alabado sea Dios. Entonces Abraham no quiere meterse en problemas. Dice: bueno, ahí está tu criada, es tuya, tu criada, es tu esclava. Ve tú qué haces, a mí no me metes. Yo solamente he obedecido. Ahí sí era obediente, alabado sea Dios, ¿no? Ve tú qué haces. Entonces Sara empieza a afligir a Agar. Y le empieza a afligir de tal manera, amén, que a Sara si no le importa que Agar esté embarazada. Y le dice: Agar, mátame el cuy, mátame la gallina, y haz esto y haz lo otro. Y ella está con las náuseas, ella está con los achaques, como es cualquier mujer embarazada, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pero Sara empieza a afligirla, que hace esto, haz lo otro, pero no puedo, me duelen las caderas, no avanza. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y le empieza a afligir de tal manera que Agar no soporta. ¿Y sabe qué hace Agar? Sale huyendo de la casa de sus amos. Sale corriendo, cansada de tanta aflicción, de tanto atropello. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, hermano. Porque es la jefa, la dueña de la casa ahora. Y sale corriendo y se va y, amén, escapa de la casa. Bendito sea Dios. La esclava escapa de la casa. Entonces llega a un pozo, y ahí en la orilla de ese pozo empieza a llorar, a afligirse, aleluya, a confundirse, a divagar. Entonces de repente ahí se le aparece el ángel de Jehová. ¿Cuánto dan palma al nombre del Señor, hermano? Y el ángel de Jehová empieza a hablar con Agar. El mismo Dios empieza a hablar con Agar. Y empieza a consolar a Agar. Y empieza a consolarla, a alentar su corazón, diciéndola que el niño que tiene en el vientre, aleluya, iba a ser una gran nación. Y que iba a ser usado inclusive por Dios. Que no se angustie sobremanera. Alabanza al nombre del Señor. Que no se confundan sus pensamientos. Que era la voluntad de Dios. Amén, que ese niño venga al mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo vive. Porque si bien es cierto, el hombre se complica la vida, Dios viene para, hermano, mejorar su condición. Cuando el hombre se complica la vida, Dios viene a arreglar al hombre, su vida y su existencia. Dios no dice: bueno, tú te has complicado, ve qué haces. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jamás. Yo no sirvo a un Dios que, aleluya, diga: no, tú te has complicado la vida, a mí no me metas en tu problema. Todo lo contrario, Dios quiere involucrarse en tu problema y solucionar tu vida, solucionar tu condición. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Le digo algo. Para el parecer humano, Agar era la otra, ¿sí o no? ¿O no? ¿Era la otra o no? Era la trampa, ¿sí o no? O sea, para el hombre, Agar era la trampa, la otra. Cristo vive, hermano. La mosca muerta. ¿Ah?
El humano, ¿cómo empieza a hablar? La muerta de hambre, la quita marido, la saca vueltera. Señor, reprenda al diablo, hermano. Pero para Dios era una criatura de Él. Era su criatura. Una criatura necesitada. Una criatura que necesitaba una intervención de Dios. La misma Agar se podía, y yo creo que eso le llevó a escapar. Ella se sintió sobrante en ese lugar. ¿O no? ¿Por qué huye alguien? Porque no encuentra sentido el estar en ese lugar. ¿Para qué estoy aquí? Yo sobro. Yo sobro. Eso es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. ¿Sabe qué dice el diablo? A mucha gente que se quita la vida. Tú sobras en esta tierra. Y no solo sobras, tú haces daño en esta tierra. Tú no sirves aquí. Tú lo único que haces es causar daño, dolor. ¿Para qué existes? Quítate la vida. ¿Para qué vives? Tú no mereces vivir. Mátate. Eso es lo que el diablo pone en la mente, en el corazón de las personas. Y esto hizo con Agar. Dijo: lárgate. Tú sobras en esta casa. Tú llegaste a malograr este hogar. Mire, tú eres la miserable. Vete. Pero usted va a ver a Dios, que si bien es cierto, Agar no era la esposa y no tenía por qué meterse en esa relación, aunque ella solamente obedeció a un mandato de sus amos, pero tomó una actitud equivocada. Sin embargo, Dios, como usted va a ver siempre a Dios tratando con el individuo, y Dios está tratando con ese individuo cuyo nombre es Agar. Amén. Está viendo a una criatura de Él, porque es su criatura. Porque la Biblia dice: para con Dios no hay acepción de personas. En una oportunidad estaba yo en un penal predicando la palabra, y de repente me llama un personaje que estaba allá en el fondo, que había escuchado el mensaje, pero estaba bastante reacio, no, casi a mi parecer como que no le interesaba el mensaje. Pero cuando terminó todo, él me hizo una seña que venga hacia él. Yo acudí y me dio un banquito por ahí viejito que me sentase. Me senté y empezó a conversar conmigo, no mucho, porque lo que él me quería decir lo soltó rápidamente, fue al grano y dijo: ¿usted cree que Dios puede perdonarme a mí? Y yo le dije: amén, como usted está diciendo. Me dijo: usted tal vez cambie de opinión cuando yo le diga lo que he hecho. Violé a mi hija de 3 años y la maté. Y me quedé en silencio, como te acabas de quedar en silencio. Yo tengo una hija de 5 años, tengo una hija de 1 año. Y escuchar esa aberración, mi cuerpo se escarapeló. Porque además de ser pastor, soy hombre, soy ser humano, soy padre. Y entonces empecé a sentir un cierto, hermano, una indignación. ¿Cómo puede haber un hombre hacer eso con una criatura de 3 años? Hacer esa, hermano, esa aberración. Este hombre no puede ser, me acaba de contar. Pero también dije: soy pastor, soy padre, soy pastor. Y como pastor tengo una responsabilidad. Tengo que darle el mensaje, tengo que hablarle la palabra. Y Isaías dice: aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí y tan negros como la grana, yo los emblanqueceré como la nieve. Amén, hermano. Que me salga esa palabra era tan difícil para mí, tan complicado. Decirle a un hombre: Dios sí te perdona, alabanza al nombre del Señor. Pero claro,
No falta también de darle el mensaje, amén, de las consecuencias del pecado y una serie de cosas que, amén, tenemos que darle al hombre o a la mujer que ha cometido el pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mire, entonces bajo el concepto humano podrá haber personas que no merecen perdón o que sobran en un lugar. Usted sobra. Sin embargo, para Dios no. Sin embargo, Dios nos mira con ojos muy diferentes, muy distintos. Cristo vive. Sara dijo: esta se va porque se va. Y se fue, y Sara dijo: al fin se fue. Aleluya. La fastidiosa, ¿no? Al fin se fue la otra, dice, ¿no? Se fue, que se vaya, no me importa dónde se vaya. Pero Dios fue detrás de Agar. ¿Cuántos se gozan, hermano? Nadie fue detrás de Agar, ni siquiera el mismo Abraham por su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie fue detrás de Agar, sola en el pozo, pero Dios sí fue detrás de Agar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque cuando nadie vaya atrás nuestro, hay un Dios que sí va atrás nuestro. Y Él dice que anda buscándonos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele palma al nombre del Señor. Y se fue tras de Agar. Y ahí, a través de esa experiencia angelical, Dios habla con Agar y le promete. Porque tal vez ella se miraba en el vientre, aleluya, y podría decir: ¿y en qué momento me metí en este problema? ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Y qué voy a hacer con este hijo? Pero Dios le da el consuelo: yo voy a hacer de ese hijo tuyo una gran nación, le dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando Dios, hermano querido, cuando Dios ingresa en la vida del hombre, de la mujer, lo transforma, lo hace todo diferente. Vive Jehová. Entonces Agar, que se sentía la despreciada, pero claro, hay algo muy bonito. Antes de olvidarme, Dios le dice algo muy claro a Agar. Después de todas las promesas y del consuelo que recibe Agar de parte de Dios, le dice: pero vuelve a tu señora, vuelve con Sara y sujétate a ella. Mira lo que le dice: sujétate a ella. Amén. Ya no te portes como te estás portando. No seas altanera. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No seas rebelde. No seas desobediente. No seas orgullosa. Sométete a ella. Ella es tu señora. Ella es tu ama. Así que te vas a ir a someterte. Obedece. Tarea complicada, ¿no? Pero Dios le está ordenando. Y ahí sí no me voy a meter, hermano. Si Dios ordena algo, ¿quién es usted y yo para decir no? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo vive. Fue la orden de Dios, así que Agar vaya y haga lo que el Señor le está ordenando. Vaya y obedezca. Entonces Agar regresa a su señora y cumple la orden de obedecer, someterse, sujetarse. Alabanza al Señor, para que la cosa vaya bien. Porque si algo le incomodaba a Sara, era la altanería de esta muchacha. Eso le incomodaba. Altanera. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dele palma al nombre del Señor. Dele gloria. Cristo vive. Pero a raíz de esta experiencia es cuando Agar, antes de retornar a la casa de sus amos, ahí es cuando, después de hablar con Jehová, ella dice: este pozo. Y esa era una costumbre en ese tiempo, en ese momento, en esos tiempos, la costumbre para recordar o dejar un hito ahí
simbólico donde se recuerde esa experiencia. La costumbre era o nombrar una piedra, o nombrar un cerro, o nombrar un monte, o nombrar un río, o nombrar una palmera, o nombrar en este caso un pozo. Amén, hermano. Nombrar algo con la experiencia con Dios, y cada vez que pasen por ese lugar le va a traer a la memoria la experiencia que tuvo con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, como estaba al lado de ese pozo, aleluya, de esa masa de agua, ella ve el pozo, ella está observando y ve el pozo, y entonces le dice a aquel pozo: este pozo se llamará el viviente que me ve. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué significa? Hay un Dios que me ve y ve mis necesidades. ¿Qué significa? No estoy en el olvido, estoy en la memoria de un Dios, y de un Dios vivo, que estoy en el corazón de Dios. Alguien me piensa cada día. Se suele decir a los jóvenes: oye, hermano, anda tú, varón, anda a la batalla, porque no hay quien te llore. Amén. A ti no hay quien te llore, no hay quien te piense, gloria a Dios. Y hay jóvenes que se sienten así: estoy solo, no hay quien me llore. Amén. Nadie me ve, parece que soy de vidrio. Alabanza al Señor. Pero hay un viviente que te ve. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Yo creo que hemos llegado en un momento a pensar que nadie siquiera me ve acá, yo paso desapercibido, nadie me toma en cuenta, nadie. Pero Agar, ese se sentía así: yo no valgo para nadie, no valgo nada. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Yo sobro. Pero ella declara ahora en su experiencia, dice: hay un Dios vivo que me ve. Hay un Dios vivo que me ve. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dile que está a tu lado: hay un Dios vivo que te ve. Díselo. Aleluya. Hay un Dios que nos piensa, que piensa en nosotros. Aleluya. Que piensa cada día en nosotros, que se preocupa por nosotros, que quiere que mejoremos cada día. Bendito sea el Señor. Entonces, en esa experiencia ella nombra a ese pozo. Y esa era una experiencia, o era una costumbre. ¿Recuerdan a Jacob en su experiencia allí, en su huida, verdad? En su huida, gloria a Dios, de su hermano Esaú. Y en el cansancio se quedó en un lugar, se quedó dormido sobre una piedra. Y en ese dormitar, gloria a Dios, del cansancio, que vio ángeles que bajaban una escalera, primero, ¿no? Una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Jacob se levanta, él está asustado de esta experiencia y dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice: lo voy a llamar Betel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo voy a llamar Betel. Alabanza al nombre del Señor. El pueblo de Israel está caminando en el desierto, gloria a Dios, y van a beber agua, y cuando se encuentran con la sorpresa que el agua era amarga, el pozo se va a llamar Mara, gloria a Dios, amargura. Esa era la costumbre en ese tiempo, de nombrar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y de tal manera que cada vez que Agar pasaba por ese lago o por ese pozo, se acordaba del Dios vivo que le ve. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dele palma al nombre del Señor. Cristo vive. ¿Hay algún lugar que te recuerda lo que Dios hizo contigo? Puede ser. Yo me convertí en la ciudad de Chachapoyas. Y me convertí en una madrugada a las 5 de la mañana en un puente
en el cual me estaba a punto de lanzar al abismo, porque me iba a matar. Pero ahí, a punto de lanzarme al abismo, el Espíritu de Dios tuvo misericordia y vino sobre mí. A mí nadie me se acercó a predicarme, a hablarme, no, eso era oscuro. Desde la 1 de la mañana estuve en ese puente. Desde la 1 de la mañana estuve en ese puente sentado primero en una silla del puente. Es un puente turístico de piedra muy alto. Me senté en una silla, luego en otra silla, llorando, meditando, insultándome a mí mismo, la desgracia de mi vida, un jovencito de 19, 20 años. Bendito sea Dios. Y ahí estaba, hasta que ya la presión fue tan grande de los demonios y del diablo que ya no soporté. Que el diablo me decía: ya quítate la vida, no sirves, no vales. Y a eso de las 4:30 de la mañana me subo sobre el borde de uno de los bordes del puente. Y entonces empiezo a llorar con amargura para lanzarme al abismo. Escribí una pequeña nota para mi madre, despidiéndome de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y diciendo que no se sienta mal, que no es por ella, que es por mí. Aleluya. Y otras cosas más que le manifestaba ahí a mi padre. Cuando estoy ahí para lanzarme, lloraba, pero con amargura. Es cuando siento un viento recio por mis espaldas. Y detrás del viento una vocecita tan suave, tan tierna y tan llena de paz, que me dice: no lo hagas, en Cristo hay esperanza. Yo tuve esa experiencia con Dios. Yo tuve esa experiencia. A mí nadie me vino a hablar, ahí no había nadie. Entonces cuando escucho la voz y siento ese viento recio, entonces, hermano, me bajo del filo. Estoy ahora más confundido todavía. Y ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Alabado sea Dios. Pero me acordé que a casi una cuadra había un templito, un anexo, que todas las madrugadas hacían matutinos. Y como vivía yo de ese anexito, de esa iglesia, de ese anexo de la obra, yo vivía a unas casitas. ¿Y por qué conocía? Porque yo salía a la universidad y me iba caminando, era 1 hora caminando. Gloria a Dios, a la universidad me iba caminando todos los días. Entonces salía muy de madrugada, desde las 5:30 salía. Y pasaba frente de ese templito y ahí se escuchaba el clamor de los hermanitos, que eran 3 o 4 clamando, pidiendo a Dios: trae las almas. Amén. Entonces en ese momento recordé y me fui al templito aquel, a ese anexito chiquito de 4x3, creo era pequeñito. Porque no importa la amplitud del templo, no importa lo hermoso del templo, lo que importa es que la gloria de Dios esté en el templo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y entonces llegué, toqué la puerta, me abre una anciana, le comento lo que me ha pasado y ella con una sonrisa de felicidad me dice: Dios te está llamando, hijo. Y, pero ¿cómo que Dios te está llamando? Pasa, me dice. Yo paso, aleluya, y ahí le estoy entregando de rodillas mi vida a Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Cristo vive. En esa experiencia de ese puente, yo cada vez que voy a esa ciudad, siempre visito ese puente. ¿Sabe por qué? Porque ahí vuelvo a cuando yo le entregué mi corazón al Señor. Hasta mis hijos le he llevado. Y mis hijos: papá, ¿por qué no se ha traído este puente? Aquí empezó la historia de mi vida. Aquí, hijos. Hoy el puente tiene sus cambios, está más modernizado, gloria a Dios. Tiene luces, tan bonito, gloria a Cristo para siempre. En ese tiempo era solo piedra, alabanza al nombre del Señor. Cristo vive, hermano.
Pero han pasado 20 años, hermano. Alabanza al nombre del Señor. Entonces esa experiencia hizo que Agar nombrara ese lugar. Entonces cada vez que pasaba ella, y no solo ella, sino cada vez que pasaba cualquier individuo. Amén. Yo no sé si tal vez había la costumbre de poner un rótulo ahí con el nombre, ¿no? Y alguien pasaba y decía, a veces uno va, ¿no? Y dice, bienvenidos a Jayanca. ¿Sí o no? Bienvenidos hacia los pueblos, ¿no? No sé si había un rótulo por ahí, uno pasaba y decía, el viviente que me ve. Y oye, ¿por qué se llama este pozo así? Ah, bueno, esta es la historia. Y empezaban a contar. Lo que pasa es que en una oportunidad empezaba la historia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cristo vive. De tal manera que esa expresión, y en hebreo, hermano, tiene una connotación muy hermosa. De tal manera que eso impactaba. Y fíjese, me encanta mucho más adelante en el capítulo 24, un muchacho, un joven, que acababa de tener una experiencia muy profunda, muy dura, llamado Isaac. Acababa de morir su mamita, Sara, justamente. Los años han pasado, Isaac es un hombre de 30 y pico de años, y Sara muere, su mamá muere. Él es el único hijo de Sara y él se queda muy triste, muy acongojado. Y fíjense que él salía al campo a meditar. Salía al campo a meditar. Y en su meditación y en su angustia, en su llanto, que no superaba la muerte de su madre. Porque para él su madre representaba su mundo. Claro, es su único hijo, ¿no? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Los únicos hijos y las únicas hijas entenderán lo que les digo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces para Isaac, Sara era su mundo, era su todo. Su madre fue su todo y ahora mamá murió. Él está triste. Y dice aquí en el capítulo 24 de Génesis, verso 62: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Mire, Isaac, que conocía la historia, que sabía lo que pasó con Agar. Isaac estaba muy familiarizado con eso, porque Agar era, vamos a decir, prácticamente su madrastra. ¿Cuánto dice amén, hermano? Amén. Entonces Isaac conocía esa historia y él cogió la costumbre, después de que mamá murió, de ir al pozo del viviente que me ve. Como que eso le hacía a él, ese mismo nombre, ese rótulo, ese nombre de ese pozo le hacía recordar de quién era Dios para él. Y de que en su dolor, en su luto, en su aflicción, había un Dios acompañándolo en su dolor. ¿Cuánto dice amén, hermano? Y esta costumbre agarró cotidianamente. Isaac sufrió mucho, fueron meses que sufrió de dolor. Sufrió la pérdida de mamá y dice que no sonreía, vivía acongojado, triste, nadie le robaba una sonrisa. Amén. Decidió inclusive vivir en la tienda de su mamá, de Sara. Y peor aún, llegaba ahí a la tienda de su mamá, veía sus ollas, sus cucharones, veía todas las cosas de su mamá, peor, lloraba, se entristecía. Y le vio su papá Abraham y le dice: este es mi hijo ahora, le veo triste, le veo mal, ¿qué hago? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces Isaac iba al pozo, a ese pozo del viviente que me ve. Y ahí meditaba y ahí se conectaba con Dios y allí oraba al Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? La Biblia no da detalles qué hacía Isaac en el pozo del viviente que me ve. No dice qué hacía, pero puedo deducir que si él iba para allá era porque quería tener la experiencia que en su momento Agar también tuvo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Quería de parte de Dios esa palabra de consuelo, o ese consuelo. Si no sería una palabra, sería una experiencia.
una visión, algo que le consuele el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahí seguro meditaba, hablaba y se conectaba con Dios. Alabanza al nombre del Señor. Cristo vive. Tal vez diciendo: si escuchaste a Agar y viste su aflicción y le prometiste y le levantaste el ánimo, hazlo conmigo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hazlo conmigo. Muéstrame que hay sentido de vivir. Amén. Hermano, es inevitable llorar cuando el ser amado muere. Es inevitable sufrir. Yo le voy a decir algo. Cuando murió mi primera esposa y mi hija, yo entré en una depresión, hermano. Y usted puede decir, usted me puede tachar diciendo: pero usted es pastor, ¿cómo usted se va a deprimir? Entré en una enorme depresión que usted ni se imagina. Me deprimí demasiado. Me deprimí tanto. No había palabra que me consuele. No había rostro de nadie, ni siquiera de mi propia madre, que me dé consuelo. No había rostro que me consuele. No había palabra que me consuele. No había nada que me quite, hermano, la depresión que tenía. Mi hermana se dio cuenta de eso y ella corría con mi Biblia. Decía: lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y yo empezaba a leer mi Biblia y me calmaba. Bendito sea Dios. Me calmaba, me calmaba. Venían los pastores, oraban por mí, me calmaba. Pero eso fue, hermano, una crisis muy profunda para mi vida. Bueno, me calmaba unas horas, pero luego venía el recuerdo. Estoy postrado en esta cama, no puedo mover ni un solo dedo. Mi esposa murió, mi hija murió. ¿Qué sentido tiene? Señor, llévame contigo. ¿No? La depresión entra. Amén. Uno se deprime. Alabanza al nombre del Señor. Cristo vive. Y peor si no te ayudan, no falta, ¿no? Llegó una oportunidad una hermanita. No sé, nunca más le he visto a la hermana, hermano. Le quisiera ver nuevamente para decirle: Dios lo bendiga, ¿no? Llegó una hermanita y me dijo: usted es pastor, ¿verdad? Me cuentan. Sí, le digo, estoy echado, tirado en mi cama, con dolor en mi corazón, con dolor en mis huesos, dolor en mi cuerpo. Y me dice: pero a un pastor no le pueden pasar estas cosas. ¿Qué pecado habrás cometido, pastor?, me dijo. Amén. Pero la verdad no me dolió, porque ya estaba bien adolorido, hermano. Ya todo lo que me lancen ya no me dolía más ya. ¿Dónde más, cuánto dicen amén, hermano? ¿Dónde más, sí o no? Alabanza al Señor. A veces cuando estamos sufriendo, hay personas que sin sabiduría nos hieren más todavía. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Sin sabiduría nos hieren más. Y según ellos están haciendo instrumentos de Dios. Alabanza al Señor. Cristo vive. Y nos terminan hiriendo más, hiriendo más, hiriendo más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es inevitable que uno se deprima, uno llore, uno se angustie, que tal vez en su depresión no quiera ni siquiera ver a nadie, ¿verdad? Pero en medio de todo, Isaac iba a ese pozo. Por algo iba a ese pozo. Es como tú has venido al pozo del viviente que te ve. Este es el pozo del viviente que te ve. Amén. Tal vez no sabes ni por qué has venido, pero has venido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Has venido. Ahora vienes de vez en cuando y no pasa nada en el pozo del viviente que te ve, pero en algún momento va a pasar algo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En algún momento pasa algo, porque aquí está el viviente que nos ve. Y ahí va Isaac, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Gloria a Dios. Y Dios sí estaba escuchándolo.
Dios sí lo estaba escuchando, porque mientras él estaba en el pozo del viviente que le ve, había un Eliezer haciendo su trabajo por allá, animando a Rebeca. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Animando que venga el consuelo, alabado sea Dios, siendo usado por Dios con pruebas tras pruebas, para que, aleluya, Rebeca sea conquistada y sea llamada a su nombre gloria. Para ir abreviando un poco, dice la historia que Rebeca, cuando la preguntan a ella, el papá y la mamá, dicen: Rebeca, ¿quieres ir con este hombre desconocido a casarte con otro desconocido? ¿No? Porque así fue, ¿o no? ¿Quieres irte con este desconocido para que te cases con otro desconocido? Y Rebeca dijo: amén. Siento una pasión en mi corazón, voy para allá. Yo no sé si Isaac será chatito o altito, será gordito o flaquito, será ñatito o ñangón. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Yo no sé quién será Isaac, cómo será Isaac. O, a ver, quiero ver su perfil de Facebook. Alábale. Hoy los jóvenes se enteran de las cosas de las señoritas por el perfil de Facebook. Hasta saben que tiene un segundo nombre y de qué fecha es su cumpleaños. Pero en ese tiempo no había perfil de Facebook. Mándame una captura de Isaac por el WhatsApp. No había pantallazos. Así que Rebeca iba a la de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cristo vive. Pero no es que a la de Dios, ella, ya Dios lo estaba trabajando todo. Dios, el viviente que le veía a Isaac allá acongojado, estaba trabajando allá en el otro lado con Rebeca. Cristo vive. Por eso en el encuentro de ambos, cuando Isaac dice acá, está volviendo del campo, de ese pozo, triste, agachado, amén, y Rebeca viene en el camello, gloria a Dios. Y Rebeca le ve y le dice a Eliezer: dime, ¿quién es ese hombre que está allá todo cabizbajo? Y entonces Eliezer dice: ese es mi señor, ese es el hombre con quien te vas a casar. Ay, pero si es tan hermoso, gloria a Dios, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Se enamoró y se puso el velo ella. Y Isaac levanta la cara todo tristón, como algunos están en esta noche, alabado sea el Señor. Y levanta la mirada y ¿quién es? ¿No? A él lo conozco, a Eliezer conozco, y ella. Y se acercan y entonces él le pregunta a Eliezer: oye, ¿quién es la sierva? ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Quién es esa sierva? Esta es la que te va a acompañar el resto de tu vida. Ella va a ser tu esposa, Isaac. Entonces dice que Isaac la lleva a la tienda de su madre Sara. Dice ahí la escritura que nunca más estuvo más Isaac triste. Dice que se consoló en Rebeca, su corazón. Le volvió la sonrisa, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Le volvió la alegría. ¿Sabe por qué? Porque el viviente que le veía sí le estaba escuchando. En ese caso, para Isaac se consoló en ella, ¿verdad? Se consoló, ella fue su bendición. Así que cuando tú vengas a la presencia de Dios, Dios te va a dar tu consuelo. Dios te va a dar la salida. Dios te va a mostrar el camino. No más estarás triste, no más estarás acongojado. Dios te va a mostrar su gloria. Dios te va a revelar. Dios se va a mostrar. Póngase de pie en este momento. Levante sus manos al cielo. Cierra tus ojos y adórale. Has venido al pozo, al lugar donde está el viviente que te ve, el Dios vivo, el Dios real, el Dios maravilloso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que te perdona y limpia todos tus pecados, el que puede restaurar tu vida, tu familia, tu hogar, el que puede solucionar todos tus problemas.
Él está aquí. Has pasado en esta noche por este pozo, por este templo, por esta casa de Dios, por este lugar, aleluya, donde la presencia de Dios es real, donde la gloria de Dios se mueve, donde el Dios vivo se pasea de manera maravillosa. Aquí está el Señor. Yo te invito al altar. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero orar por ti en esta noche y pedir al Dios Santo, al Dios vivo, que obre en tu vida, que obre en tu corazón, que obre en tu alma, que obre en tu ser. Oh, gloria al Señor. Yo no sé lo que te pueda tener triste. Se apagó tu sonrisa. La alegría que tenías se esfumó un día por alguna experiencia difícil. Tal vez tu mal proceder te llevó a pagar consecuencias funestas ahora, porque no tomaste en cuenta a Dios en tu vida, y ahora lo que te queda es llorar y llorar y llorar. Perdiste a un ser amado y el perderlo caló profundo en tu corazón, te partió el alma. Una experiencia tan dura que te partió el corazón. Pero estás en este lugar, y aunque tal vez estás tiempos en la iglesia y vienes al pozo y pareciera que nadie te escucha, que todo es igual, que nada cambia. Oh, maravilloso Dios. Nada en ese momento parece que sí cambia, todo es igual. Pero créeme, Dios está trabajando, Dios sí está operando, Dios sí está haciendo allí su obra, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, Él es un Dios santo, Él es un Dios santo. Te necesito, Señor, te necesito, te necesito, Señor, te necesito. Dígaselo al Señor. Te necesito, Señor, te necesito. Díselo ahora al Señor. Te necesito, Señor, te necesito. Como el agua en el desierto, como el agua en el desierto, necesito. Como lluvia en la sequía, necesito. Mi alma no puede. Señor, ten misericordia de Jorge Quesquén, de María Villegas. Oh Dios, ellos necesitan una intervención, ellos necesitan sanidad. Pon tu mano preciosa, sana, Señor, al enfermo. Y aquí hay hombres y mujeres que te necesitan. Sí, Señor. Te necesito, Señor, te necesito. Díselo al Señor. Te necesito. Díselo. Exprésale tu necesidad. Díselo a Dios. Señor, te necesito mucho. Por favor, sé que tú me escuchas, no eres ajeno a mi dolor. Agar huyó sintiéndose que ella sobraba en ese lugar, que para ella no había oportunidad alguna. Se sentó a las orillas de ese pozo. Allí estuvo medicamunda, no encontrando sentido a su vida. ¿A dónde llegué a parar? No hay nada para mí. De repente escucha una voz.
una voz potente, pero una voz suave, una voz profunda que le dice: Agar, ¿qué haces aquí? ¿Qué sucede contigo? No estés triste, Agar. Ese niño que llevas en el vientre será una gran nación, Agar. Aleluya. Agar entendió: si hay uno que me ve, si hay uno que mira mi dolor, si hay uno que me comprende, y ese uno quiere mi mejoría. Por eso Dios le dice: sujétate, sométete, cambia tu actitud. Ese Dios te comprende, te entiende, te perdona, te limpia, te salva, te renueva, pero también te dice: cambia, 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 deja tu pecado, deja lo malo que estás haciendo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo vivir sin ti. No puedo, Señor. Levante su mano del cielo, repite esta oración. Díganselo, por favor, repite esta oración. Diga: Padre Santo. Quiero escucharlo. Padre Santo, que estás en el cielo, tú me conoces más que nadie. En esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Sálvame, renuévame, restáurame. Ayúdame, Señor, a entender los propósitos que tienes para mi vida. Señor, confío que tú estás conmigo, que tú me ves desde tu trono alto y sublime. Mi vida pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, haz misericordia conmigo, Señor. Haz misericordia conmigo, Padre Santo. Haz misericordia. Aquello que parecía imposible, dice esta alabanza, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía mi muerte, Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Aleluya. Aquello que parecía imposible, aleluya. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, créelo. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús, sí, es Jesús, es Jesús. Estoy aquí, oh, díselo. Aquello que parecía imposible, aleluya. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Dile: usa mi vida, Señor. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Úsame.
aquello que parecía imposible. Alabanza al Señor. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy ahí. Gracias, Señor. Eres un milagro de Dios. Estás aquí con un propósito de Dios y tu vida va a ser diferente, porque llegaste a ese pozo, al pozo del viviente que te ve. Has llegado a la presencia de Dios y Él te consuela en esta noche. Tu vida será otra. Alabanza a Jesús. Amén. Amén. Puede volver a su lugar dando gloria, honra y adoración a nuestro Dios Todopoderoso.